Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a considerar el final fatal de los falsos ministros de Cristo. Es una realidad que existen falsos ministros de Cristo. Es una realidad que existen y además se identifican por su enseñanza. Pervierten la piedad, es decir, muestran una apariencia externa de piedad, pero en realidad hay codicia y amor al dinero en sus corazones. En muchas ocasiones estos falsos maestros son fáciles de identificar. Y se les identifica, como hemos dicho, porque enseñan tales doctrinas que chirrían nuestros oídos, que nos damos cuenta que no es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, acerca de personas que enseñen sobre la idolatría como un medio adecuado para alabar a Dios, eso es una herejía. Identificaríamos a un falso ministro de Cristo, aquel que enseñe que no hay un solo Dios, sino que hay tres dioses diferentes. O que vaya en contra de la Trinidad como un solo Dios en tres personas. Por supuesto, aquel que utilice la palabra de Dios para enseñarnos que la salvación es por obras, pues rápidamente lo veríamos como un falso ministro de Cristo. Pero en otras ocasiones es difícil o complicado o no es tan fácil identificar a un falso ministro de Cristo. Porque sus enseñanzas son sutiles, porque su error está bien escondido. Es complicado identificar a estos falsos ministros de Cristo hasta el punto de que llegan a parecer uno como nosotros. Hasta el punto que, como sucede en esta iglesia, en 1 Timoteo, donde Pablo deja a Timoteo en Éfeso, estos falsos ministros de Cristo están entre ellos y son reconocidos como ministros de Cristo genuinos. Esto en ocasiones sucede también en nuestro día. Iglesias que están pastoreadas por personas que sutilmente enseñan el error y afectan a la iglesia de tal manera que esta iglesia acepta lo que se enseña con las consecuencias de que esto desvía a la congregación al desorden generalizado y no andan conforme a la voluntad de Dios en sus vidas y en el culto congregacional. Solamente como un repaso rápido, esta carta presenta varias desviaciones que a consecuencia de la enseñanza falsa de los falsos maestros está afectando a la iglesia. Capítulo 1, por ejemplo. Estos falsos ministros de Cristo usan mal la ley de Dios. La utilizan para mostrar un medio de salvación. Y por tanto Pablo le corrige ahí y le enseña a Timoteo que la ley no ha sido dada para cumplirla para la salvación, sino para mostrar que somos pecadores. En el capítulo 2 se ve cómo los varones han abandonado su responsabilidad en el culto. Y cuando en realidad ellos deberían estar orando por la salvación de todos los hombres, los varones no oran, no participan. Es más, cuando lo hacen, dice que lo hacen con manos ensuciadas de conflicto entre ellos, no con manos santas. También en el capítulo 2 vemos que del mismo modo que hay un desorden en el papel de los hombres, hay un desorden en el papel de las mujeres. La falsa doctrina ha llevado a que la mujer ocupe un lugar en la congregación que no es conforme al plan de Dios. Así que la mujer en esa iglesia estaba ejerciendo autoridad sobre los varones, estaba ocupando un lugar en el culto congregacional que no le corresponde. Mujeres que ponían el énfasis en lo externo, mostrando su piedad en los peinados y en la belleza, en lugar de dedicarse a observar una vida de piedad, de un corazón renovado. Si pasamos al capítulo 3, la cosa se pone más cruda todavía. Y es que en el capítulo 3 vemos que los pastores y los diáconos eran reconocidos, pero en realidad ellos no habían sido llamados ni capacitados por Dios, sino que eran personas reconocidas como pastores y diáconos que toleraban el pecado en sus vidas y no debían estar pastoreando ni sirviendo. Y por eso Pablo les pone ahí la identificación de cuáles son los pastores que Dios llama y califica y capacita. Porque esto no era lo que estaba sucediendo en esta iglesia, sino que se estaba permitiendo el pecado aún también en la vida de estos pastores. Si llegas al capítulo 4, se muestra la falta de confrontación a los que desvían la sana doctrina. Se les tolera a que sigan enseñándolo. Se les tolera a que sigan mostrando una piedad hipócrita. En el capítulo 5, la deshonra a las viudas que son piadosas.
se muestra en que estaban cuidando de todas las viudas sin importar su testimonio. Es más, se estaba permitiendo que personas que debían estar cuidando de sus propias viudas como familiares abandonaran esa responsabilidad y dejaran esa carga al resto de la congregación, no teniendo suficiente para atender a las viudas que en verdad son piadosas. El temor del hombre en lugar del temor de Dios también está en el capítulo 5, porque no confrontaban públicamente a los pastores. Personas que estaban permaneciendo en el error y una tras otra vez se les confrontaba y no abandonaban ese error, no se les confrontaba públicamente. Se les permitía que continuaran con su influencia negativa a la congregación. Así que la aplicación de la disciplina bíblica no se llevaba a cabo en esta iglesia. En el capítulo 6, observa que Pablo enseña a Timoteo y también nos enseña a nosotros hoy lo que debemos saber acerca de los falsos ministros de Cristo para no confundirnos, para no llevarnos a error, para poder tener con claridad un discernimiento bíblico, para que la palabra de Dios, la sana doctrina, sea la que podamos elevar en alto como columna, como sostén de esa verdad, de esa piedad. Este pasaje del capítulo 6, del versículo 3 al 10, nos responde a varias preguntas, en especial estos versículos que vamos a comenzar esta mañana, versículos del 9 al 10. Y nos responde a estas preguntas. ¿Por qué hay falsos ministros de Cristo en la iglesia de Dios? ¿Por qué? ¿Qué ha fallado para que los que se esperan que sean los fieles al Señor sean precisamente los que desvían a la iglesia? ¿Qué ha fallado? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos creyendo en la sana doctrina en lugar de estar llevados por una doctrina equivocada? ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos desviados por estos falsos ministros de Cristo? Otra pregunta que este texto nos enseña es cómo debemos examinar nuestros corazones para conocer la verdadera naturaleza de mi fe. ¿Cómo puedo examinar mi vida para saber si yo tengo una fe genuina, salvadora? Una fe que me da vida. ¿Qué consecuencias se esperan a los que siguen los mismos intereses que los falsos ministros de Cristo? Los falsos ministros de Cristo tienen un final, un destino, unas consecuencias de sus obras. Y eso es el mismo destino para aquellos que les siguen, para aquellos que tienen los mismos intereses. Así que vamos a ver en esta mañana lo que debemos saber acerca del final de los falsos ministros de Cristo y que también es el final de aquellos que tienen los mismos intereses que ellos. Leamos el texto. 1 Timoteo 6, del versículo 3 al 10, aunque estudiaremos los versículos 9 y 10 en esta mañana. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constante rencilla entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Cuál es el contraste que surge acerca de los falsos ministros de Cristo y un verdadero ministro de Cristo frente a las posesiones materiales? Aquí encontramos el primer punto de este pasaje, el contraste. Y se nos presenta el contraste entre los falsos ministros de Cristo y aquellos que tienen los mismos intereses que ellos frente a los verdaderos creyentes y los fieles ministros de Cristo. Obsérvalo en el versículo 9, cómo empieza, pero los que quieren enriquecerse. Comienza con una palabra de contraste. Así que hay dos posiciones enfrentadas, diferentes en su característica y también en sus finales, en su destino.
Lo primero que se está contrastando es la diferencia que debe haber entre un verdadero creyente que da fruto espiritual y un falso creyente en el que hay ausencia de este fruto espiritual. Y el fruto espiritual que se muestra es el contentamiento. Recuerda que esto se acaba de enseñar en el versículo 6. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. No como ellos hacen, que la piedad es un medio para hacerse rico. Que la piedad se tuerce para usarlo para los propios intereses personales, egoístas y codiciosos. Pero si es verdad, la piedad es un medio, no de ganancia, sino de una ganancia incomparable. Y no es material, sino es espiritual. Los verdaderos creyentes y aquellos que enseñan la palabra de Dios muestran que no hay riqueza mayor que la de Cristo. Tener a Cristo, de ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Si tengo al Señor en los cielos, nada quiero en la tierra. Y esa es la verdad que hay en la vida del creyente. Y esa es la predicación del Evangelio. No que Dios te va a dar todo lo que tú quieres en esta tierra, sino que con Cristo lo tienes todo para la eternidad. Y eso afecta a nuestra vida entonces aquí en la tierra. Y dice el versículo 7, porque nada hemos traído al mundo, así que del mismo modo vamos a salir del mundo. Igual, desnudo, por más traje que nos pongan, si morimos, eso no tiene efecto para la eternidad. Versículo 8, y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, esto es con lo básico, con eso estamos satisfechos, no resignados, sino agradecidos a Dios porque Él nos da lo imprescindible. Y con eso estamos completos, satisfechos, contentos. Pero, y ahora viene el contraste. Y el contraste es que los que parecen ser creyentes, pero no lo son, se muestran en cómo responden ante la riqueza. Y dice el versículo 9, los que quieren enriquecerse. Así que aquí hay un contraste de cómo ver, identificar a un falso ministro de Cristo y uno que tiene un interés como el del falso ministro. Quiere enriquecerse, ese es el motivo de su vida. Esa es la razón de su vida. Pero el segundo contraste se muestra con los versículos del párrafo siguiente. Observa el párrafo siguiente, que empieza del 11 al 16. No lo vamos a leer entero, pero observa cómo dice el versículo 11. Pero tú, oh hombre de Dios. ¿Y a quién se está refiriendo Pablo? Se refiere a Timoteo y a todos los que tienen el interés que Timoteo tiene. A todos los verdaderos creyentes, a todos los ministros de Cristo que han sido llamados por Él, capacitados por Él y que son hombres de Dios. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y eso lo estudiaremos más adelante, pero hay un contraste de cuál debe ser nuestra actitud, la actitud del creyente frente a la tentación y el deseo de enriquecerse. Ese no debe ser el propósito de nuestras vidas. Así que hemos visto en primer lugar que hay un contraste, pero además el contraste se nos muestra también en las consecuencias. El segundo punto, las consecuencias que vienen sobre los falsos ministros de Cristo y los que son como ellos, los que tienen los mismos intereses. Este es el énfasis, empieza el énfasis en las consecuencias identificando quién va a recibir las consecuencias. Va a hablar de las consecuencias que le esperan a los falsos ministros de Cristo y los que tienen intereses como ellos. Pero empieza enfatizando de nuevo quién va a recibir estas consecuencias. Dice ahí, versículo 9, los que quieren enriquecerse. Aunque el contexto nos muestra que esto se refiere a falsos ministros de Cristo, pero es un principio general que muestra a todas las personas que tienen el mismo interés que ellos, el interés de querer enriquecerse, el deseo de aumentar en sus riquezas materiales. Así que identifica al falso ministro de Cristo, pero también a todos aquellos que se identifican con Él, que aunque son reconocidos por la iglesia, no son llamados por Dios. Aunque son reconocidos por la congregación, ese es el ministro de Cristo, Dios no lo reconoce. ¿Por qué? Porque es alguien que busca y desea enriquecerse, que su Dios es su estómago, que su gloria es la propia, que su deseo es satisfacer sus pasiones. Los que quieren enriquecerse por medio del ministerio no viven una piedad verdadera, no viven en dependencia del Espíritu, no están contentos con lo básico, sino que aunque tienen una apariencia de piedad, solamente la usan de una manera externa y falsa y temporal
para enriquecerse, para llenarse los bolsillos, ya sea para tener más dinero como para usar el dinero para sus propias pasiones. Así que, hermanos, la iglesia es llamada a identificar y conocer las intenciones que tenemos. No solamente nosotros mismos, examinar nuestras intenciones, si la prioridad de nuestra vida es querer enriquecernos, sino también somos llamados a examinar a aquellos ministros de Cristo si sus intereses es la de enriquecerse o traer gloria a Dios, contentos con lo que tienen. Porque es importante identificar a los que van a sufrir las consecuencias. Versículo 9. ¿Por qué es importante de nuevo los que quieren enriquecerse? En primer lugar, por los resultados finales, porque serán fatales para tales personas. Y es importante, urgente que nos examinemos. Porque los resultados que les esperan a tales personas son fatales, determinantes para la eternidad. En segundo lugar, porque estas personas usarán lo santo, lo dedicado a Dios, para sus propios fines. Usarán la iglesia, usarán sus relaciones, usarán la palabra de Dios para sus intereses y su enriquecimiento. Y en tercer lugar, es importante porque la iglesia se desviará de la sana doctrina, deshonrará el evangelio y esto blasfemará el nombre de Cristo. Así que es fundamental examinar esta identificación. Y la identificación va acompañada de las consecuencias que le vendrán a ellos. ¿Cuál es el resultado que le espera a los que pervierten la piedad para enriquecerse? Observa que es un doble resultado. Un doble resultado que se presenta en el versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen y se hunden. Caen y se hunden. Este es el resumen de lo que vemos en el versículo 9. Dicen, los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Esas dos palabras, caer y hundir, es lo que se le espera, el final que está preparado para aquellos que buscan enriquecerse y tienen ese deseo en sus vidas. Y este doble resultado lo que muestra es un énfasis definitivo. No es una persona que cae y se vuelve a levantar, porque todos los creyentes caemos en algún pecado y después somos restaurados con arrepentimiento y la gracia, sino es una caída que va más allá, al hundimiento. Así que no caen y se vuelven a levantar, sino que caen y ahora siguen profundizando, hundiéndose en esa situación. ¿Qué significa caer? ¿Por qué el Espíritu Santo nos muestra que este es el resultado final de los que quieren enriquecerse y utilizan la piedad para sus propios fines? Lo que les espera es la caída, una caída definitiva. Es decir, este verbo caer indica un hecho real. Observa que dice caen, no dice caerán. Lo que está enfatizando el Espíritu Santo es que es un hecho inevitable para ellos, que sucederá en algún momento de su vida, pero lo que se está enfatizando es que es un hecho real, no hipotético, un fin, unas consecuencias, un resultado que no podrán evitar. Caer aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y 3 de ellas aparecen en esta carta. Casi la mitad es Pablo quien la usa. Caer significa una caída inesperada, irreparable. Como cuando dice en Mateo 12:11 que uno cae en el hoyo de manera inevitable, inadvertida, sin avisarse. Como dice Lucas 6:39, 2 ciegos que se guían mutuamente, pero finalmente ambos caerán ¿dónde? En el hoyo, de manera inevitable, de manera repentina. Esta palabra caer también significa caer en manos de ladrones, como se usa en Lucas 10:36. Alguien que iba por el camino y de repente cae en manos de ladrones. Es sufrir las consecuencias negativas de manera sorpresiva, sin previo aviso. Y Pablo habló en esta misma carta sobre el hecho de caer. Mira lo que dice capítulo 3, versículo 6. Cuando Pablo está hablando acerca de cómo deben ser los ministros de Cristo, los pastores, cómo se muestran su vida capacitadas por el Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 6. No debe ser un recién convertido. ¿Por qué? Y ahora la explicación.
no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Así que esa es una situación en la que puede caer una persona que no ha sido probada si su fe es verdadera y genuina, y que viéndose en una situación de liderazgo y de autoridad en la iglesia, se envanezca y caiga en el pecado en el que cayó el diablo. Es más, no dice que caiga en el pecado, sino que caiga en la ¿qué? ¿Qué dice tu Biblia? En la condenación. Así que es una condición, una situación que manifiesta una caída definitiva. El diablo cayó en la condenación de la cual nunca será restaurado. Y aquellos que son como él, como el diablo, caerán en esta misma condenación, en este mismo descrédito. Míralo en el capítulo 3, versículo 7. De nuevo vuelve a usar esta palabra. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De nuevo vemos al diablo actuando o estando junto a una caída de una persona en el que ha caído en descrédito. De repente aparece una situación en su vida que lo lleva a un descrédito de los de fuera y un lazo del diablo. Por tanto, los falsos maestros, aquellos que tienen los mismos intereses que estos falsos maestros, quieren enriquecerse y esa es la prioridad de sus vidas, sufrirán las consecuencias de caer. Esto va a venir en sus vidas en circunstancias de sufrimiento, como el propio juicio de Dios que tiene reservado para los impíos. Así que tengamos en cuenta que en varias ocasiones se nos ilustra de personas que durante un tiempo estuvieron expuestos al Evangelio, a la gracia de Cristo, solo por la fe, aparentaron estar en Cristo, pero en un momento de sus vidas cayeron de manera irremediable. Y esto significa la apostasía. Una situación de rechazo a la sana doctrina, una situación en la que los intereses carnales y pecaminosos son los que caracterizan a tal persona. Y esto demuestra que nunca tuvieron una fe genuina. Así que esta caída identifica no a los creyentes que en algún momento de su vida pecan y son restaurados por la gracia de Dios, sino que caracteriza a personas que nunca tuvieron fe y cayeron de esa aparente identificación de creyentes. Por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 3. Acompáñame ahí. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice ahí la palabra de Dios. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Esta palabra caigáis de vuestra firmeza, lo que está enfatizando es que caigáis de la apariencia en la que mostrabais estar firmes. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De nuevo Pablo está enseñando de las circunstancias de personas que parecen estar en Cristo, pero de un momento en sus vidas caen de esa situación. Gálatas 5:4, de Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Y de nuevo, esto no es que alguien que genuinamente es salvo y ha sido salvado por gracia en un momento de su vida, porque no pudo sostenerse en fidelidad, caiga de esa gracia y pueda perder su salvación. De ningún modo esto es lo que se enseña aquí. Lo que se está enseñando aquí es que han caído de la gracia en la que parecían que estaban. Ellos parecían que creían la gracia de Dios en Cristo, pero de repente en sus vidas llega alguien que enseña un evangelio diferente, como le sucedió a los Gálatas, que alguien que predicara un aparente evangelio en realidad no lo era, como lamentablemente en muchas ocasiones a día de hoy seguimos escuchando. Un aparente evangelio que no es el verdadero. Y entonces muestra la fe que es genuina frente a la fe que no es salva, sino aparente. Y que llegó un momento que lo tomó como verdadero. Tomar la ley, como dice ahí, versículo 4 de Gálatas 5. Vosotros procuráis ser justificados por la ley. Esto es que ellos nunca entonces confiaron en la gracia de manera real. Así que habéis caído
de la gracia. Y esto no significa que la salvación se pierde. Quiero enfatizar todo lo que pueda esta realidad. Un verdadero creyente nunca caerá de la gracia de Dios. Porque es en la gracia de Dios donde el verdadero creyente está seguro por los méritos de Cristo y no por su fidelidad propia. Ahora, una persona puede aparentar y pensar que está en Cristo, y es la sana doctrina la que revelará cuál es la verdadera naturaleza de su fe. Si es una fe aparente o en realidad es una fe cierta. De la gracia habéis caído, esto es la apariencia de estar en la gracia cuando en realidad estaban fuera de la gracia. Es lo que Jesús dijo en Mateo 7. El que oye mi palabra y la cumple, la obedece, la cree y la lleva a la práctica, claro, con sus pecados, pero progresivamente creciendo en obediencia, será como el hombre que construye su casa sobre la roca. Porque es la fe en Cristo, en su palabra y en su obra y persona, donde está asegurada su salvación. Y no es mérito del que construye, sino es mérito de la roca. Y es mérito de Dios quien hace la obra. Ahora, el contraste es lo siguiente. Aquel que construye su casa sobre la arena, y esto es fuera de la doctrina, fuera de la palabra, fuera de Cristo, fuera de la dependencia en su gracia, construirá un edificio que se parecería al otro. Posiblemente. Las dos casas podrían ser igual de bonitas, pero cuando vienen las pruebas, viene la lluvia, vienen las aguas, que son iguales para las dos casas, una permanece firme por la gracia de Dios, pero la otra, ¿qué sucede? Que cae. ¿Qué cae? ¿Por qué? Porque nunca estuvo en la gracia, nunca estuvo en Cristo, nunca estuvo en la roca, sino solo en la arena. Hebreos 6, mira otro ejemplo de personas que caen y que en ocasiones se confunden con verdaderos creyentes que caen, pero no es lo que Hebreos 6 está enseñando. Hebreos 6 está enseñando del versículo 4 al 6, personas que han estado cerca en la comunidad de los verdaderos creyentes, que fueron iluminados, alumbrados, escucharon el Evangelio, pero no nacieron de nuevo, recibieron la bendición, pero al final se manifestó que ellos no eran verdaderos creyentes y cayeron. Dice Hebreos 6, versículo 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, esto es, que fueron alumbrados, que recibieron la luz, pero no creyeron de manera real, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esto no es que ellos nacieron de nuevo por el Espíritu Santo, sino que fueron partícipes de las bendiciones que Dios trae en la comunidad de los creyentes. Ellos estuvieron en la bendición de la comunidad de los creyentes. Versículo 5, que gustaron las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero. Esto es, que escucharon las bendiciones, que por un tiempo pusieron ahí su confianza y gustaron de esas bendiciones que esperan a los verdaderos creyentes. Versículo 6, pero después, ¿qué dice? Cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y los ponen a la ignominia pública. Y cayeron es que cayeron en la apostasía, cayeron en abandonar la fe que parecía que creían. Y esto fue la realidad de muchas personas en aquella época, que siendo judíos volvieron de nuevo a los sacrificios de la ley. Pero también en la realidad en el día de hoy de muchas personas que aparentan ser verdaderos creyentes, pero llega un momento en que el deseo de sus corazones de enriquecerse manifiesta que su fe nunca fue genuina, que nunca estuvieron en la roca que es Cristo. Pero observa en qué caen concretamente estos falsos ministros de Cristo que pervierten la piedad. ¿Qué caen estos que tienen los mismos intereses codiciosos de los falsos ministros de Cristo? Caen en dos áreas, en tentaciones y lazos, y caen en deseos. Obsérvalo ahí en el versículo 9, 1 Timoteo 6, versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esto es una categoría. Y la segunda categoría, y en muchos deseos necios y dañosos. Esa es la segunda categoría. Hay un área en la que ellos caen. Son las tentaciones, son los lazos en los que se ven atados. Veamos esto en primer lugar. ¿En qué caen aquellos que parecían ser creyentes pero no lo son?
porque manifiestan sus prioridades en un deseo de enriquecerse. Caen en tentaciones y lazos significa y se describe la misma caída. Aunque utiliza dos palabras diferentes, tentaciones y lazos, está revelando una misma realidad con diferentes características. Esa palabra tentación, caen en tentación, significa esa palabra prueba. La palabra que aquí se usa como tentación significa prueba. Es importante identificar que la prueba puede ser, en primer lugar, un acto que los hombres hacen contra Dios, como dice Hebreos 3:8. Los hombres prueban a Dios. Es decir, los hombres con sus pecados y rebeldía provocan a Dios, a que Dios actúe con justicia. Así que la prueba y tentación no es hacer a Dios que peque, sino poner a Dios en una situación que responda al hombre que se está rebelando contra él. En segundo lugar, la prueba puede verse en la Escritura como una situación con efectos positivos. Una prueba en la que Dios utiliza para el bien. Y esta es la prueba en la que los creyentes nos encontramos cada día. Los creyentes nos encontramos con situaciones difíciles, con momentos de pruebas que se identifican porque Dios las usa para nuestra bendición, para nuestra santificación. Estas pruebas que Dios permite para nuestra madurez, para nuestro crecimiento. Como dice, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 2. Gozaos cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Así que es una condición, una situación, una circunstancia que Dios trae en la vida de los creyentes, en el que los creyentes deben considerar una oportunidad de bendición, de gozo, porque Dios va a utilizarlo eso para el beneficio espiritual de los creyentes. ¿Cómo podría ser una enfermedad, verdad? Una enfermedad propia o de alguien cercano, a ti, a alguien que amas. Dios permite esa prueba, pero Dios la permite en la vida de los creyentes para hacernos crecer. Recuerda cómo Dios probó a Abraham y le pidió que entregara a su hijo, al único, al que amaba, a Isaac. Pero Dios no estaba demandando la sangre real, sino que estaba mostrándole a Abraham que identificara, que conociera cuál es la fe que Dios le ha dado, que puede confiar en la provisión de Dios. Dios no permitió que en realidad Abraham matara a su hijo, sino que fue una situación en la que hizo crecer la confianza de Abraham, cuando un poco antes había hecho un pacto con el impío para asegurarse el agua y sobrevivir con su familia. Y Dios le dijo, ¿con el impío tú vas a hacer un pacto para asegurarte de agua, para cuidar de tu familia, cuando soy yo quien te provee? Y entonces Dios lo lleva a esta consideración de la provisión de Dios. Así que la prueba puede ser una forma en la que los hombres se rebelan contra Dios. Puede ser un hecho que Dios traiga de diferentes maneras para crecer en nuestra madurez. Y Dios provee la salida para todas las pruebas, según 1 Corintios 10:13. Él no solamente nos da la prueba, sino que con la prueba nos da también la salida. Y la salida es la dependencia, la seguridad de estar en Cristo, fortalecidos en Cristo, sostenidos en Cristo. Entonces, ¿esta es la prueba en la que caen los que quieren enriquecerse? No lo confundamos. Porque caer en la tentación no es lo mismo que caer en la prueba. Cuando dice aquí caen en la tentación, no se traduce como prueba, sino se traduce en la tentación porque es el uso de la palabra en el que va a traer un resultado malo. Una prueba que va a traer como un resultado el pecado. Y este es el tercer uso que se utiliza la palabra prueba en la Biblia. Cuando somos llevados por una situación en la que nosotros vamos a usar esa situación para el mal, para pecar. Así que la prueba no superada es una tentación en la que hemos caído de pecado. La prueba no superada es la tentación en la que hemos caído en el pecado. Pero esta caída en la tentación no es la misma caída en el pecado que los creyentes experimentamos en nuestra vida. Que a lo mejor durante un tiempo estamos pecando y tolerando ese pecado, pero que Dios a sus hijos que Él ama, ¿qué hace? Los disciplina y actúa con ellos para purificarlos y santificarlos a la imagen de Cristo. Esta no es la tentación en la que caen estas personas. Estas personas caen en una tentación definitiva. Una tentación que les lleva al mal y caracteriza a los falsos ministros de Cristo y los que tienen el mismo interés que ellos de envanecimiento y de codicia.
Esta tentación que resulta en caer en el mal no tiene el origen en Dios. No es Dios el responsable de esa caída. No es Dios el que los hace caer. Ellos caen por sus propios deseos y medios en la tentación en la que desean caer. Dice Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado, y esa palabra tentado es que ha caído en el pecado de esa prueba, cayó pecando. Pues cuando alguien diga que pecó, no diga que ha sido tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Dios no puede hacer nada malo y Él no es el responsable de llevar a alguien al mal, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y esto significa que 1 Timoteo 6:9 está identificando la caída en la tentación de personas que no son verdaderos creyentes y se manifiesta en su vida que la piedad fue temporal, no fue duradera, no perseveró en la piedad. Están ausentes de arrepentimiento, están ausentes de la manifestación de la gracia de Dios, sino que manifiestan un corazón no regenerado. Porque no solamente caen en tentaciones, sino que utiliza la siguiente palabra para clarificar qué tipo de tentación es. Y observa, caen en tentaciones y, ¿qué dice tu Biblia? En lazos. Esto es en la trampa, en una red. Pero el sentido que tiene este lazo indica la manera figurada de una atadura, de un encadenamiento, de estar apresado en una situación de pecado en la que no se pueden librar tales personas. Esta no es la condición del creyente. El creyente no es esclavo del pecado. El creyente no es esclavo del pecado. El creyente peca, sin duda, y quien diga que no peca hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero el creyente no es esclavo del pecado, porque según Romanos 6 y otros pasajes, el creyente ha sido liberado en la unión con Cristo, en su muerte y resurrección, ya ha sido liberado. Lo hemos leído también hace un momento en 2 Corintios capítulo 5. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del amor de Cristo. Así que estas personas manifiestan que no son creyentes y que tienen intereses pecaminosos, porque cuando caen en esa tentación es una tentación en la que no quieren y no pueden salir. De la que no pueden ni quieren salir. Es un lazo que les ata. Es una circunstancia que los ha hecho esclavos, pero esclavos voluntarios. No es un pecado puntual, es un pecado persistente, tolerado, deseado, y no hay deseo en tal persona de abandonar tal pecado. Tales personas caen en aquello en lo que están atados de por vida de manera natural. Y esto es la piedad falsa. La piedad falsa aparenta libertad, pero en realidad sigue estando esclavo del pecado, de la atadura de los deseos y las pasiones. Por eso la piedad falsa no tiene poder contra la esclavitud del pecado. La piedad falsa se manifiesta en la caída del pecado sin arrepentimiento. El que quiere enriquecerse encontrará por medio del pecado la mejor forma de alcanzarlo. Y esa es la caída en la que ellos han caído. Caen en tentaciones, en lazos. Y esta es la primera descripción. Un resultado fatal, un resultado en el que solamente el Evangelio los puede sacar de tal situación. Pecados concretos, pecados prácticos, pecados con motivaciones que se originan en sus corazones. Por eso caen no solamente en el pecado como un hecho práctico realizado. Observa que la segunda área en la que estas personas que quieren enriquecerse y utilizan la piedad aparente para alcanzar ese fin, también caen ¿en qué? ¿Qué dice ahí la segunda área? En muchos deseos necios y dañosos. En muchos deseos necios y dañosos. La caída en estos pecados y en estos deseos no implica la restauración, sino implica la perseverancia en dichos pecados. Es la manifestación de una condición depravada. Obsérvalo ahí cuando se dijo, versículo 5, constante rencilla entre hombres de mente que depravada. Su naturaleza es una naturaleza, un corazón depravado, no regenerado.
Y ellos caen en un juicio, en un final en el que ellos se encuentran desde que nacieron. Aparentemente parecían tener buenos deseos, pero caen de repente en deseos concretos. ¿En qué tipo de deseos? La palabra de Dios nos muestra que hay deseos buenos, que hay buenos deseos. Por ejemplo, aquí en esta primera carta, 1 Timoteo 3, versículo 1, ¿qué dice ahí? Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra, ¿qué dice? Desea hacer buena obra. Así que la palabra deseo no necesariamente conlleva algo malo. Tú puedes y debes desear, si estás en Cristo, amar a Dios, hacer su voluntad, el deseo de las obras buenas, concretas. Ahora, el uso de la palabra deseo en el griego normalmente se utiliza como moralmente neutro. Un deseo no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Pero la Biblia enseña que la mayoría de las veces los deseos son moralmente malos, negativos, contra la voluntad de Dios. Y aunque vemos aquí el deseo en 1 Timoteo 3:1 como el ejemplo de un buen deseo, la mayoría de las veces aparece la palabra deseo como aquello que es pecaminoso, aquellas que son pasiones para el pecado. Y obsérvalo en la segunda carta. Míralo conmigo un momento. Segunda de Timoteo. Pablo le escribe de nuevo a Timoteo y Timoteo está en una situación diferente. Ahora ya no está en Éfeso, probablemente. Y Timoteo no está tampoco en una buena situación espiritualmente de compromiso, porque Pablo le tiene que decir, no te avergüences de mí ni del Evangelio. ¿Y por qué le dice Pablo eso en la segunda carta? Porque esta era la condición de Timoteo. Estaba en un punto de avergonzarse temporalmente del Evangelio, querer esconderse y no relacionarse con Pablo, y Pablo le escribe y Timoteo recibe este ánimo como creyente. Y observa cómo aparece esta palabra deseo en esta carta. En primer lugar, en el capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo 2, 22. Pablo le dice a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles. Y ahí se utiliza esa palabra, pasiones, es la palabra que también se muestra como deseos. Y estos deseos no son deseos inocentes de juventud, sino son todos los deseos que caracterizan el tiempo de la juventud en la rebeldía, en la lujuria, en el deseo de seguir sus propias satisfacciones pecaminosas. Características de una edad juvenil, que no son controladas por las personas, sino que están esclavas de esa pasión, esos deseos. Y no solamente le dice, huye de esos deseos, sino que le dice, versículo 22, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Así que los deseos juveniles se contrastan con algo totalmente contrario a la fe, el amor, la paz, lo que surge de un corazón regenerado, un corazón purificado por el Espíritu Santo. Pues estos falsos ministros de Cristo caen en estos tipos de deseos. Pasiones juveniles, pasiones caracterizadas porque la persona que los tiene no pone freno a ellos y están dominados por ellos. Capítulo 3 de esta segunda carta. Segunda vez que Pablo utiliza esta palabra de deseo. Lo enfatiza como son pasiones diversas, diversos deseos. No deseos concretos o un único deseo, sino que puede caracterizarse por muchos tipos de deseos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, movidas por diversas pasiones. Y lo que Pablo está diciendo es que los hombres malos, que se caracterizan por aquello que cada vez vamos en esa dirección, a los tiempos que son cada vez peores, como dice en el comienzo del capítulo, esos hombres malos están haciendo a las mujeres, jovencillas, mujercillas, que están presas en esas pasiones, a ser llevadas por toda esa diversidad de pasiones. Así que hay muchos tipos de pasiones que engendran el pecado, que se describen como aquellos que utilizan los falsos maestros para hacer esclavos a aquellos en los que están atados. Y míralo en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina.
Un paréntesis, ese es el tiempo que estamos desde aquel momento que se escribió hasta que Cristo venga. Estamos en ese tiempo en el que no soportan la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, sus propias tentaciones, sus propios deseos. Y son los mismos deseos juveniles, los mismos deseos diversos. Son deseos que no pueden tolerarse a la luz de la sana doctrina. Quien está movido y atado por esos deseos van a huir, no van a soportar la sana doctrina, sino que van a acumular a personas que le hablen para que les permitan seguir con sus deseos, para que le digan, tus deseos son así. En ocasiones esto se esconde con forma tan desastrosa de malinterpretar y de hablar del amor de Dios. Y en muchas ocasiones se enseña que Dios te ama de manera incondicional. Y en la Biblia en ningún momento se habla que el amor de Dios sea incondicional. Cuidado. El amor de Dios se enseña que es desmerecido. No se merece. Pero el amor de Dios que tiene por aquellos que salva es un amor que tiene con Cristo. Y ama a los que Él une a Cristo y los considera y los purifica en la sangre de Cristo. Pero el amor de Dios es un amor que no llama a la persona a decir, Dios te ama de manera incondicional, tal como eres, no tienes que hacer nada más. Sigue viviendo tu vida como lo estás haciendo porque Dios te ama. Esa es la tergiversación del amor de Dios. Pero Dios llama a los que reciban el verdadero amor en Cristo Jesús a que se arrepientan. Dios te ama y como te ama, no te va a dejar como eres, sino que te va a transformar a la imagen de su Hijo. Y no va a tolerar el pecado ni tu condición pecadora. Así que Él va a hacer una obra en ti. Claro que no hay una condición en la que yo pueda ganarme el amor de Cristo, pero hay una condición en la que Dios te va a amar ejecutando Él una obra en tu vida, en el que el arrepentimiento es la característica de ese amor. Así que estas personas caen en deseos, en lazos, en tentaciones, en pasiones, en esclavitud de estos pecados. Esto muestra una condición depravada del ser humano. Romanos 1:24 dice que Dios entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Esto es lo que Dios hizo. Dejó al mundo en su situación. ¿Y cuál es la situación en la que el mundo se encontraba rechazando a Dios? En la de sus pasiones, en la lujuria de sus corazones. Y Pablo lo dice así en Efesios 2:3. ¿Recuerda esa palabra cuando dice en Efesios 2:8, por gracia habéis sido salvados? Pero esto fue después de que Pablo dijera cómo era nuestra vida sin Cristo. Y nuestra vida sin Cristo, dice, entre los cuales nosotros también en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, los deseos de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si tú caes en estas pasiones, no te arrepientes de tus pecados, si sigues atado a eso, no deseas soltarlo, quieres seguir pecando, aunque esto implique recibir la ira de Dios, pero amas más tu pecado que a Dios, eso caracteriza que tu corazón no ha sido regenerado. Ahora, si tú pecas y por la obra del Espíritu Santo tú sientes el dolor de este pecado que ha ofendido a Dios y de nuevo te arrepientes de tus pecados, esto manifiesta la obra de salvación en tu vida. Es la única forma de escapar del lazo de las pasiones mundanas. Dice Gálatas 5:16, os digo pues, andad por el Espíritu y como consecuencia no cumpliréis los deseos de la carne. Y estos deseos, dice de nuevo, y terminamos aquí para continuar el próximo domingo. 1 Timoteo 6:9, estos son muchos deseos, es decir, hay una gran variedad de deseos diferentes a cada uno. Puede manifestarse deseo de lujuria, otro de codicia, otro de ira, otro de envidia, otro de orgullo, otro de avaricia, muchos tipos de deseos que nos llevan al pecado. Así que dice Pablo que estos falsos ministros de Cristo que quieren enriquecerse y aquellos que tienen el mismo deseo que ellos van a caer de manera irremisible en la condición en la que se encuentran desde que nacieron. En la atadura de deseos, muchos deseos variados,
En segundo lugar, la calidad de los deseos. Mira qué tipo de deseos son. Necios y dañosos. ¿Un deseo necio qué es? Un deseo necio significa un deseo ignorante, insensato, contrario a la sabiduría de Dios. Un deseo necio es un pensamiento que tú crees que estás haciendo el bien o lo bueno conforme a tu mente depravada, pero conforme a la palabra de Dios, esto es ofensivo, esto es un pecado a su santidad. Así que las pasiones no son sabias, son ausentes de inteligencia, de conocimiento. Las pasiones son locas, son de un insensato, de un ignorante. Y esta es la condición que de manera natural todos los hombres y mujeres hemos nacido. Las pasiones nos hacen creer que somos sabios y que podemos dejarlo en cualquier momento y que esto no es tan grave, pero además de ser necios, son deseos dañosos. Esa palabra es perjudicial, que no trae ningún tipo de bien. En muchas ocasiones cuando uno cae en deseo, cuando uno entra en el pecado, cree que eso te va a traer algún bien. Pero el resultado del pecado, ¿cuál es? Siempre es el mismo. Es la muerte, es la insatisfacción, es el juicio de Dios. No va a haber ningún beneficio para los que caen en esta condición. ¿Quieren enriquecerse? Sí. ¿Muy ricos serán? Sí. Pero caen en una condición, en unas pasiones que van a traer daño irreparable. Tal daño que lo caracterizan ahí en esos daños destructivos. Esta es la tercera característica de estas pasiones, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Los deseos que atan al ser humano lo hunden hasta el fondo de la ruina y de la destrucción. Es como atarte una piedra de molino en el cuello y vas a lo más hondo del mar y de allí no podrás encontrar ningún bien ni nadie podrá librarte. Así que ser hundido en esta ruina, en esta perdición, indica la naturaleza no creyente de estas personas, que están en la iglesia, que están en el conjunto de la congregación, que pueden ser identificados por la congregación y reconocidos públicamente como ancianos, pastores, ministros de Cristo, pero que en realidad su destino es la destrucción y la ruina. Son palabras sinónimas, destrucción y ruina. Y tiene que ver con las consecuencias físicas y espirituales de estar perdido, una destrucción total, una pérdida total, como hemos recordado antes. El que construye su casa sobre la arena, vino la prueba, cayó y fue grande su ¿qué? Su ruina fue grande, fue definitiva. ¿Por qué estamos hablando sobre esto si la mayoría de nosotros no somos ministros de Cristo? Porque esta es una realidad que no solamente le afecta a los ministros de Cristo, que son falsos, sino a todos aquellos que tienen los mismos intereses que ellos. Y todos los que aparenten ser creyentes, pero en realidad en un día concreto, aunque estuvieron en la congregación, aunque escucharon la palabra, aunque parecían que cantaban o parecían que estaban dependiendo del Señor, un día se manifestará por el amor al dinero y por el amor a satisfacer todas las pasiones por medio de ese dinero, que en realidad ellos están destinados a la destrucción total. Este no es el fin de los creyentes. Este es el fin de los que no están en Cristo. Por eso, si no estás en Cristo, no te engañes, ni que tus deseos te engañen, sino reconoce que tú mereces el juicio de Dios en la destrucción, pero Cristo fue a la cruz viviendo una vida perfecta para que todo aquel que en Él cree y se arrepienta de sus pecados y lo confiese como Señor y Salvador y se haga responsable de las consecuencias del pecado que cometió y reconozca a Cristo la roca firme y segura. Entonces Él, que cargó con tus pecados y las consecuencias de tus pecados, es el único que puede librarte de la destrucción total. La destrucción total no significa dejar de existir. No es el aniquilacionismo como muchos enseñan y no es el Evangelio. La destrucción total es estar ausente para siempre de la bondad y de la gloria de Dios. Estar sufriendo continuamente la ira de Dios por tus pecados. Si esta es tu situación, si tú no has creído en Cristo como Señor y Salvador, da igual la careta que te pongas. Tarde o temprano
vas a caer en la situación en la que te sientes cómodo y es en satisfacer los deseos pecaminosos y la destrucción. Pero si somos creyentes, examinemos nuestras vidas y no pongamos como que el pecado es algo que ya no tiene tal importancia, porque no me va a destruir, porque todo pecado es de la misma gravedad contra la santidad de Dios. Y si seguimos perseverando en el pecado, el Señor cada vez traerá mayor disciplina en nuestra vida. Y si seguimos perseverando en el pecado y el Señor no te disciplina por ese pecado, entonces más bien manifiesta que no eres su hijo. Así que todos somos expuestos al mismo evangelio, de la gracia que en Cristo hay. Que solo por la fe en Cristo Jesús tus pecados pueden ser perdonados completamente. Pero esto nos lleva a una situación en la que vas a vivir en la dependencia de la suficiencia de Cristo, no en los deseos de la riqueza, no en el deseo de una falsa piedad aparente externa, de una religión falsa, sino una vida de arrepentimiento y fe y continuo crecimiento en la madurez en Cristo Jesús, de la humillación para que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has librado a aquellos que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe en Cristo. Nos has librado de esta destrucción total, de esta caída definitiva en los pecados. Señor, te damos gracias porque esto ha sido por tu misericordia con nosotros y no porque hayamos alcanzado algún bien o mérito por nuestra parte. Señor, pero no queremos ignorar, Señor, la gravedad de andar en una apariencia externa, Señor. No somos salvos porque cumplamos con un rito. Señor, somos salvos por la gracia y por la obra de Cristo y esto nos lleva a vivir una vida progresivamente de obediencia y de prioridades bíblicas, prioridades sabias, prioridades cristianas. Señor, pero ayúdanos, Señor, a probar nuestro corazón y a arrepentirnos de nuestros pecados, a seguir creciendo en la gracia que en Cristo hay. Señor, si hay alguien que es convencido por tu Espíritu Santo, le pedimos que se arrepienta. Lo llamamos a que se arrepienta, a que crea en Cristo como Señor único y Salvador único. Y que abandone toda justicia propia, todo esfuerzo por la apariencia. Señor, que seamos una iglesia que te glorifica porque coloca tu verdad en alto y se somete a tu autoridad, al señorío de Cristo, a la autoridad del Trino Dios, a la obra de tu Espíritu, Señor, y esto por medio de mantenernos fieles a tu santa palabra, a tu sana doctrina. Señor, gracias porque tú un día nos llamaste y nos uniste a Cristo, Señor, y pedimos, Padre, que si hay creyentes e iglesias que están tolerando, Señor, la falsa doctrina y están permitiendo esta situación que deshonra tu nombre, Señor, te rogamos que tú traigas un avivamiento, una obra de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, para elevar, Señor, la verdad por encima de todo el engaño aparente de falsa doctrina y de falsa religión. Señor, a ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.